Nombraste varias veces a Falcioni. ¿Sentís que es un principal protagonista en tu carrera que te marcó? Porque... Sí, me marcó muchísimo, porque se me presentó en dos momentos muy difíciles de mi carrera y me ayudó y me dio la confianza que necesitaba. Me la dio porque me conocía de hace mucho de las inferiores de Vélez y creo que también porque le había rendido cada vez que confió en mí. Entonces yo siempre voy a estar muy agradecido a Julio, a todo el apoyo que me brindó. Cuando comenzaste en Vélez, tuviste a Marcelo Bielsa, un técnico que ahora es muy trascendental. ¿Qué sentías cuando lo tenías ahí al lado tuyo? Que era un loco. Sí, porque exigía mucho, trabajaba muy fuerte. Yo era muy chico, todavía estaba en las inferiores y nada, uno obviamente quería estar ahí, se mataba en los entrenamientos, se veía un montón de cosas que nunca con otros técnicos las volví a realizar. Te lleva a un límite en las prácticas y entonces uno cuando llega al partido oficial está acostumbrado a un montón de situaciones, un montón de circunstancias que él te las entrena diariamente y uno está acostumbrado cuando ya te pasan en un campo por los puntos. En Vélez jugaste más de 6 años, tomando tu primera y segunda etapa. ¿Cuál es tu afecto de vos hacia el club y la gente? ¿Y qué afecto crees que tiene la gente con vos? Siempre lo dije y siempre lo voy a decir. Vélez me formó como hombre, me formó como persona. Yo desde los 9 años que estuve ahí, hice todas las inferiores, estuve en la secundaria de Vélez, vivía en Vélez. Entonces prácticamente yo me formé y crecí en ese club magnífico que por suerte tuve la posibilidad de estar ahí. Yo siempre voy a estar eternamente agradecido a la institución y cómo me formó como persona. Y obviamente a toda la gente que trabajó ahí, me apoyó y me hizo sentir como en mi casa, porque verdaderamente la sentí en mi casa. Y después la gente linda. La calle, cuando se te cruza... Tengo amigos hinchas de Vélez y me quieren. Después lo que pasa en las canchas es el folclore del fútbol que nunca soy bien recibido. ¿Y qué sentís al estar más de 6 años en un club y no considerarte un referente o de una etapa, como un ídolo? Porque hay jugadores que vienen, no sé, 2 años en un club, 1 año y ya como que se convierten en... Pero bueno, por ahí. Fue justo una etapa de transición en Vélez que nos tocó a muchos chicos atravesar, de que se ganaron muchas cosas después llegó y después hubo una crisis institucional que se tuvieron que reducir un montón de plata al plantel, se le debía mucha plata, mucho dinero y obviamente todos los que eran referentes en ese momento se fueron y quedamos los más chicos y bueno, tuvimos que crecer de golpe, peleamos torneos, no se nos pudo dar, nos quedábamos siempre al final, siempre clasificábamos a las copas. Pero bueno, la gente en ese momento era muy exitista y si no salías campeón era un fracaso. Entonces la pagamos caro a algunos jugadores que, bueno, tampoco me arrepiento de haber estado en esos grupos. ¿Tomarías como ejemplo actual a Boca, que venía de una racha de varios títulos y que ahora pasa por lo mismo que Vélez? Bueno, pero Boca es un equipo de los más grandes del país, es Boca y River acá, o River y Boca, como lo quieras poner. Ellos tienen que ganar, sí o sí. Pero Vélez en esa etapa que vos decís cuando estaba Chilaberto, bueno, demás. sí, pero vos te pones a revisar la historia y Vélez tiene 4 o 5 títulos nada más, contra 20 y pico de Boca, 30 y pico de River, entonces... Y nunca... Se había mal acostumbrado la gente y pretendía que... seguir con ganando títulos. Sí, cuando después justo había grandes equipos de Boca, de River,
que era muy difícil luchar contra eso, contra la economía que tenía la institución. Eso la gente no se da cuenta. Cuando estaban las grandes figuras en Vélez cobraban mucho dinero, cuando explotó todo el problema institucional se fueron todos, no se cobraba lo que se cobraba antes, entonces nadie quería venir a Vélez y bueno, fue un proceso muy difícil, pero creo que lo habíamos mantenido muy arriba a Vélez, pero bueno, como te digo, el hincha es exitista y bueno, pretendía que salgamos campeones todos los años. Olimpo y Huracán son equipos de segunda, abajo de los demás, se podría decir, no tienen mucha trascendencia, pero en esos dos clubes hiciste las dos mejores campañas de tu carrera. Podrías tomarlo así, incluyendo Independiente, pero Olimpo y Huracán son más chicos y no tienen el presupuesto que tiene Independiente. Es decir, sí, no, Huracán yo no lo tomaría. Yo está en uno de los grandes. Huracán tiene mucha historia, por más que últimamente de los 90 descendió varias veces, le tocó ascender, pero es una institución con mucha historia, aunque tampoco no lo refleja con los títulos, pero tiene una rica historia, muchos hinchas, y sí, creo que me fue bien en Huracán, me sentía cómodo, y en Olimpo me tocó estar una temporada sola. Creo que fue muy buena, creo que la mejor que tuvo Olimpo en la historia en primera, entonces me siento muy agradecido de haber estado en esas campañas. Como Olimpo fue tu mejor época, por así decirlo, por la posición y tu despliegue futbolístico, Racing, aparte de la lesión, fue como te hacían jugar en otra posición. Claro, sí. Y eso... Y sí, obviamente me perjudicó un poco, pero cuando me acostumbré Ángel me sacó y encima después me lesioné y no fue un buen año. Pero bueno, a veces uno tiene altibajos, no se le dan las cosas, pasa en la vida eso, entonces lo tomé como tal y bueno, por suerte pude salir adelante. Tu hermano, ¿qué opinión tenés respecto a tu hermano futbolísticamente? ¿Mejor que vos o...? No, mejor, peor, obviamente. Estadísticamente mejor porque tuvo títulos, tiene más de 50 goles, jugador muy reconocido. ¿Las inferiores cómo eran los dos? No, él es más grande que yo y así que él debutó mucho más antes que yo, así que me tocó la época un poco dorada de lo que fue el Vélez de los 90, que ganaba todo. En una entrevista leí que decías que la gente era como malagradecida con tu hermano, como... Sí, porque imagínate, en un año él entre campeonato y copas, él tuvo un año completo y hizo más de 20 goles en Vélez, jugando de lateral, y lo puteaba la gente. ¿Y por qué crees que fue eso? Porque había un histórico en ese puesto, que era Cardoso, era muy querido y no se fue de la mejor manera, se fue como por la puerta de atrás, por todo esto que te decía, la crisis económica que vivió Vélez, no le podía pagar lo que le pagaba, entonces el hincha pensó que tu hermano lo había sacado y no vio el lado económico que es. Sí, y también hizo algunas declaraciones Cardoso que bueno, no fueron de todo lindas para nosotros, entonces allá es.